Hola de nuevo, y bienvenido una vez más a mi canal. Antes que nada, quiero aclarar que este fanfic es de mi anterior canal de YouTube, que por ciertas razones ya no tengo acceso a ella. Además de eso, me gustaría promocionar el arte de un amigo cercano, el cual está abierto a realizar comisiones a un precio accesible. Lo puedes encontrar como Omegaruar en Instagram, y como Dr. Omegaru en Discord. Por si estás interesado, te dejaré en la descripción los enlaces a su Instagram y su servidor de Discord para que puedas comunicarte con él. Sin más dilatación, que empiece este video. Diario de guerra, 1 de julio de 1943. Siempre he pensado en cómo habría sido mi vida si todo este cúmulo de ideologías, que nacieron y se desarrollaron durante más de 300 años, no se hubieran convertido en conceptos tan radicales. Incluso he llegado a pensar que más que pelear por un ideal, o por una razón meramente humana o civilizada, la motivación que impulsa el esfuerzo obrero de los civiles, personas comunes y corrientes que están tan llenos de ese espíritu patriótico, que hasta llegan a ofrecerse para participar de forma pasiva o activa en el conflicto. Y supongo que también ese sentimiento es lo que hace que los alemanes luchen con tanto fervor, mientras nos matamos mutuamente, siendo observados por los altos mandos, como si se tratase de una partida de ajedrez sádica y despiadada. Y claro, también se involucraron los italianos, rumanos, húngaros y hasta los españoles se aliaron con los alemanes para atacar a la Unión Soviética, todos por razones de intereses propios, pero en el fondo, la razón de que esta guerra sustituyera al infierno, es por algo tan simple como pronunciarlo, pero tan enigmático cuando se le analiza con el suficiente tiempo y paciencia: el pensamiento. Un concepto que en el fondo es la clave y la justificación de todos los problemas y soluciones de una persona, pero en este caso, el de una nación, más que el pensamiento, el cual evoluciona a una idea, y se transforma en una ideología que a la larga cambia la forma de vida de aquellos, de quienes deciden practicarla o simpatizar con la forma de pensar. Pero estas ideologías no solo cambiaron la forma de pensar de la gente, no solo cambiaron para siempre la historia, sino que también se transformó en algo único que incluso en el futuro podrían afectar de manera muy amplia a las generaciones venideras, se gane o se pierda la guerra. Pero una cosa es clara: si uno piensa diferente, el entorno será extremadamente hostil. En el peor de los casos, se limitarán a solo llevarte directo al pelotón de fusilamiento, y en el mejor de los casos, si es que es algo mínimamente positivo, serás transferido como carne de cañón en forma de un soldado perteneciente a un batallón penal o de castigo, como prefieras llamarlo. Pensadores independientes, criminales, cobardes y desobedientes, son formados para que hagamos el trabajo suicida de los altos mandos. Y junto a otros desafortunados que por diferentes motivos, fueron llevados a la primera línea del frente, y aunque prácticamente tengamos el mismo armamento y equipo que un pelotón de reclutas o de un soldado regular, somos más descartables y cumplimos muchos roles en donde el sacrificio se tiene que pagar con sangre. Si hay que destruir una fortificación o un nido de ametralladoras, nos verás allí. Si hay un Panzer, o aún peor, un grupo de ellos, nos verás allí junto con los T-34, y si tenemos suerte, con fusiles PTR, también nos verás allí. Si el enemigo se acumuló con barricadas y con sus malditas ametralladoras protegiendo material importante, desde luego nos verás allí. Somos la escoria del pueblo, y se nos dio la oportunidad de redimirnos con sangre. Esas fueron las palabras exactas de nuestro comandante antes de mi primer despliegue en Kiev. Y como no, también verás a un oficial de la NKVD con alguien con la clásica ametralladora Maxim apuntándonos si se nos ocurría retirarnos del campo de batalla. Y sabes lo peor, es que gracias a que soy un maldito hombre con suerte, tuve una especie de perdón, por así decirlo. Ahora me transfirieron a una tripulación de tanque, ahora estaré dentro de uno de esos
esos T-34 que siempre que aparecían, me salvaban el culo en los momentos de mayor necesidad, pero también he visto como el enemigo al instante de ver uno de nuestros tanques, concentraban todo su poder de fuego a esos muros de acero. Desde luego no es muy alentador si lo miras desde ese punto de vista. Pero en todo caso, mañana será mi transferencia, aún no tengo idea de por qué me eligieron para formar parte de una tripulación de tanque, pero desde que me hirieron en Stalingrado, he estado en un hospital, y sencillamente las historias de los soldados de los demás frentes, Dios, incluso sitiaron Leningrado, desde el 41 apenas llegan provisiones a la ciudad. Una ciudad de más de 2 millones de personas. Y pensar que Stalingrado era malo. Y en cuanto donde me iré, seré llevado al oeste, a las inmediaciones de un pueblo llamado Kursk, a unos kilómetros de Kiev, donde he escuchado que todo el lugar está plagado de defensas, minas antitanque y antipersona por varios kilómetros, decenas de fortificaciones y cosas por el estilo. Si eso es cierto, aún no entiendo por qué los alemanes aún no atacan, esto me trae un mal presentimiento. Así que, tú eres Nikolai Petrov, ¿cierto? Sí, señor. Frente a mí, estaba el comandante de mi nueva unidad, un hombre el cual se le notaba los años y un ceño que había visto en muchos veteranos, la mayoría de la guerra civil, pero a juzgar por su aparente edad, diría que también ha participado en la Gran Guerra y hasta podría apostar que incluso estuvo en la guerra ruso-japonesa, el cual estaba revisando mi expediente, mientras me mantenía firme esperando a las siguientes preguntas, a la vez que visualizaba un poco mi alrededor de manera sutil para no romper mi postura, ya saben, cosas de protocolo y respeto hacia tu superior. ¿Con qué un ex convicto, eh? Eres un Strafniki, lo normal hubiera sido que te transfirieran a una unidad regular, pero no tengo idea de por qué te enviaron a una brigada de tanques, pero no soy quien para criticar al alto mando. Dime, soldado, ¿a qué unidad pertenecías? He estado en varias unidades disciplinarias, pero luché por un tiempo junto al 62º Ejército en Stalingrado, señor. Interesante, si estás aquí vivo, significa que eres alguien con valor y experiencia. Te doy la bienvenida al 5º Ejército Blindado, soldado. Es un honor, señor. Dije en voz alta como dicta las normas militares, mientras mi superior solo le restaba importancia y me ordenaba que lo siguiera, hasta el tanque donde estaría operando presuntamente hasta que termine la guerra, o hasta que muera, lo que suceda primero. Antes que nada, ¿sabes cómo es el interior de un tanque? No, nunca he estado dentro de uno, señor. Sin decirme nada más, mi comandante solo siguió caminando, mientras el silencio me ponía incómodo, por lo cual, comencé a observar mi alrededor, donde podía ver en el terreno llano, una gran línea de trinchera que se extendía hasta donde mi vista podía ver, con varias alambradas y erizos de hierros, búnkeres, y mucho armamento antitanque dispersos por la zona, siendo que la mayoría eran los clásicos cañones CIS-3, además de la presencia de infantería, algunos tanques desde los T-34, unos cuantos cazacarros Su-85, y los Klimenboros y los 2, o KV-2. Hasta que llegamos a un tanque que a simple vista se asemejaba a los T-34 normales, pero que tenía un diseño más imponente. Sin dudas era una nueva versión, tenía un cañón más largo, con una torreta hexagonal y más amplia, el chasis era más grande e incluso se notaba que por su composición, era mucho más sofisticado, mucho más poderoso y más temerario. Antes que nada, me presento. Soy el comandante en tanque, Alexei Ivanovich, y este será el tanque que conduciremos hasta que sea destruido, o hasta que muramos. Actualmente eres el primero en llegar, sin embargo pronto llegarán los reclutas faltantes. Como habrás notado, este es un nuevo modelo del T-34, te presento al T-34-85, con un cañón de 85 milímetros, actualmente no hay muchos de estos, recientemente el alto mando dio luz verde para que fueran fabricados, así que siéntete afortunado de probar el tanque más moderno de la época. Me dijo con la típica voz de señor militar malhumorado que siempre he tenido que soportar desde que fui forzado a participar en esta guerra, y particularmente he tenido que aprender los modales básicos del ejército, o como carajos se llamen. De verdad como odio los protocolos militares. Debido a tu gran experiencia militar, tú serás el artillero de mi tripulación, soldado Petrov. Por ahora familiarízate con tu entorno, y a las 14 horas te quiero en este mismo lugar. Ahora descanse.
Terminando su monólogo con un tono que denotaba antipatía, mi comandante se largó de allí, mientras yo solo miraba al nuevo tanque sin saber qué hacer exactamente, puesto que todo esto era repentino, solo habían pasado unos 2 días cuando me dieron el alta del hospital, y ahora me encuentro aquí, totalmente desubicado, no por el hecho de tener que luchar otra vez, sino que es la primera vez en mucho tiempo que estoy en el frente y no escucho siquiera el sonido de las detonaciones de las armas, es como una calma falsa que no oculta en absoluto su verdadera cara. Mejor le hago caso al comandante. Y sin más me retiré de allí, mientras miraba de reojo por última vez al tanque y me dirigía a algún lugar, siguiendo el consejo de mi superior. Diario de guerra. 7 de julio de 1943. Sturmgeschütz a la izquierda, apunte al maldito vehículo artillero, conductor gire a la derecha, no permita que nos dispare en los laterales. Entendido, Ivana, munición perforante. Entendido, cargando. Mientras seguía las órdenes de mi superior, giré la torreta en la dirección que se me ordenó, y cuando tuve en la mira al carro alemán. Este disparó antes que yo, haciendo que el proyectil creara una vibración dentro del vehículo, aturdiéndonos unos breves segundos. Ese disparo rebotó, abra fuego soldado Petrov. Alineando el cañón enfrente del enemigo, disparé tan pronto como tuve en la mira al vehículo directo en su chasis, logrando penetrar con éxito el blindado. Cañón de asalto destruido. Buen disparo, ahora recluta a Yuri, sáquenos de aquí. A las órdenes, señor. Rápidamente mi compañero dio marcha atrás, mientras aún podía seguir escuchando el sonido de disparos y el gran combate aéreo que transcurría, mientras trataba de visualizar lo que ocurría en el campo de batalla, y camuflándonos dentro del humo provocado por la gran cantidad de tanques destruidos, nos fuimos junto a otros tanques aliados que al igual a nosotros, nos obligaron a retroceder. Habían pasado 3 días desde que empezó la batalla, la artillería alemana como la nuestra, fueron quienes comenzaron a mostrar su poder, luego fueron la infantería y los tanques de asalto alemanes, pero sobre todo esos malditos Tigers y Panthers, quienes comenzaron su avance en contra de nuestras posiciones. Al inicio su avance, aunque exitoso, fue costoso y lento, y aún así pudieron hacernos retroceder. Poco después se unieron a la lucha la Luftwaffe y nuestra fuerza aérea, donde se libraron batallas dignas de ser vistas, desde los cazas hasta los malditos bombarderos, y hasta hemos estado cerca de morir por los ataques en picada de los Stukas. Y las horas pasaban, los tanques iban y venían, la infantería se adentraba una y otra vez, nuestros vehículos y los suyos ardían como el infierno, haciendo que todo el prado se transformara en un lugar para acampar, pero las fogatas eran los tanques, y además el humo era tan espeso y enorme, que la artillería dejó de disparar, pero eso no impidió para nada el choque de nuestras fuerzas y las alemanas. Durante varias horas exhaustivas hicimos varios contraataques, nuestro tanque fue alcanzado muchas veces, pero los disparos siempre rebotaban, aunque eso no significara que el carro no sufriera daños, por suerte los ingenieros arreglaban en tiempo récord los vehículos. Pero justo ahora nos han hecho retroceder hasta la ciudad de Poniri, un punto muy importante que el coordinador de la Stavka, el general Zhukov, había mandado a fortificar la ciudad, sabiendo que esta ciudad era un punto clave muy importante para ambos bandos. Al menos puedo sentirme seguro de que muchos tanques alemanes fueron destruidos gracias a nuestros esfuerzos y por las minas antitanques. 8 de julio de 1943. Afueras de Poniri. Fuego. Habiendo destruido un Panzer IV, la ofensiva alemana estaba siendo muy abrumadora, siendo que la infantería y los blindados enemigos estaban destrozando a los nuestros, y aunque ellos igualmente sufrían bajas, no desistían y continuaban haciéndonos retroceder. Camaradas, reuniros para un contraataque, los alemanes están por entrar en el flanco izquierdo, necesitamos refuerzos. Mientras disparaba el cañón a otros tanques, el comandante estaba recibiendo nuevas órdenes, a la vez que este le ordenaba a Yuri que moviera el vehículo hacia nuestra nueva posición. Viendo por las rendillas laterales del casco del vehículo, pude ver a otros tanques, incluso algunos de esos Sherman americanos que también estaban acudiendo a pedido de refuerzos, y también pude escuchar el sonido de los aviones de combate que habían llegado al campo de batalla.
Oh mierda, han avistado Tigers, preparen la munición a PCBC. Recibido. Mientras avanzábamos a la ubicación designada, podíamos ver una gran cantidad de tropas tanto aliadas como enemigas comenzando un duro choque, siendo que los tanques estaban avanzando hacia su par enemiga, y nosotros aquí yendo a atacar por su flanco derecho. No dispare hasta que tenga el tiro claro, soldado Petrov, no podemos prescindir de la munición antitanque. Lo tengo claro, señor. 500 metros, esa es la distancia próxima a la que nuestro tanque está ante el enemigo, ya se habrán dado cuenta de nuestra presencia, eso quiere decir que tendrán que dividir sus fuerzas de manera rápida y casi desorganizada, lo que significa que quienes estén en el punto de impacto de nuestro ataque, serán quienes nos enfrentarán. Viendo brevemente cómo algunas unidades de la infantería y blindados enemigas se dividieron del resto, estaba haciendo cálculos y preparándome para disparar, pero repentinamente una gran columna de humo estalló enfrente de nosotros, ocultando a las tropas enemigas. Maldición, como odio a los morteros y sus cortinas de humo. Y sin inmutarnos, solo seguimos avanzando mientras que mi corazón empezó a latir más fuerte que nunca, y es que jamás había estado en esta clase de situación, lo que hubiera hecho en estos casos, era buscar una posición en la que al menos podría cubrirme, como por ejemplo, en un cráter hecho por los morteros o la misma artillería, pero esto era diferente, voy directo a la boca del lobo, y mientras sudaba y trataba de controlar mi respiración. Algo de pronto se estaba sintiendo diferente. Enemigo a la derecha, fuego a discre. Había escuchado a medio terminar la orden de mi comandante para darme cuenta de su cara de horror y desconcierto, y rápidamente usé el visor del cañón para ver lo que él había visto. ¿Qué rayos es esa cosa? Abra fuego. Artillero, dije que habrá fuego. Sí, señor. Petrov, mate a esa maldita cosa antes de que nos mate a nosotros. ¿Pero qué es eso? Solo dispara el jodido camión, maldita sea. ...8 de julio de 1943. Lugar desconocido. Día 0. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de la ametralladora resonó en el interior del tanque, mientras aún estaba en estado de shock, solo pudiendo escuchar el latido agobiante de mi corazón, mientras no apartaba mi vista aterrorizada de aquella bestia que yacía en el suelo. Aún con los gritos de mi comandante, el cual me había ordenado disparar el cañón, sencillamente no pude reaccionar, el miedo estaba presente en todo mi ser, ni siquiera en los momentos de mayor riesgo mi cuerpo se quedaba tan paralizado, nunca de esta manera. Incluso aun cuando el tanque sufría algún fallo por la razón que fuese, siempre había encontrado una manera de luchar hasta el final y sobrevivir. Pero simple y llanamente ese espíritu de lucha había abandonado mi cuerpo de un momento para otro, quizás fue el hecho de ver a una bestia tan grande como nuestro tanque, el cual estaba a punto de cargar una especie de ataque de rayo contra nosotros, el cual había obliterado de manera inmediata mis ganas de luchar por completo. Debería agradecerle a Yuri por salvarnos a todos. Sin embargo, por alguna razón, no sé el por qué, pero presiento que algo más tuvo que haber sido el responsable de que mis instintos de supervivencia se desplomaran, de eso es lo único en lo que estoy seguro. Soldado Petrov, cuando le diga que dispare el maldito cañón, usted tiene que disparar y matar a todos los malditos desgraciados que estén en su punto de mira, o hará que nos maten. Entendido, señor. Apenas pudiendo formar una simple palabra, solamente me recosté en el pequeño asiento, mientras mi mente no dejaba de pensar en esta sensación que, por extraña que suene, jamás había experimentado en ninguna de las numerosas batallas en las cuales estaba a punto de morir, y pensar que carecía de un sentido de autopreservación común. Camarada comandante, no quiero sonar como una loca, pero ¿eso era acaso una quimera? Esa cosa se parece más a un nube. Todos miramos a Yuri casi de inmediato, quien tras afirmar la identidad de la criatura, este se puso nervioso y entre tartamudeos, comenzó a explicarse mejor. Se supone que es una especie de quimera, pero es parte de la mitología japonesa, cabeza de mono, el cuerpo de un tanuki, las patas de un tigre y una serpiente como cola. No sabía que te podía interesar las tonterías de esos malditos isleños. Es que estudié un poco de la cultura japonesa y sé hablar más o menos su idioma.
Después de ese pequeño interrogatorio, nos habíamos quedado callados ante la incómoda situación, pero sobre todo por el desconcierto que predominaba en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se supone que algo que proviene de las leyendas de otro país estuviera aquí a punto de atacarnos? Yo tengo una mejor pregunta. ¿Dónde carajos estamos? Maldito seas, condenado rey de Silveld. ¿No fue suficiente que mi abuela junto al último héroe del escudo hicieran esfuerzos titánicos solo para contentar sus insignificantes preocupaciones sobre la calidad de vida de su gente de bestias aborrecibles? No es como si tampoco practicaran el esclavismo en su momento, desde la erradicación de la Iglesia de los Tres Héroes hasta la emancipación total de los semihumanos. Desde hace más de 100 años habíamos tratado de tener buenas relaciones cambiando nuestras costumbres, pero solo seguían exigiendo más, y muchas más soluciones a sus preocupaciones, solo para que al final decidieran declarar la guerra usando tácticas de bandera falsa y tratar de aniquilar a mi pueblo, mi gente y mi reino. Pero en todo este tiempo no hemos hecho nada más que convertir la frontera y sus cercanías en un páramo muerto, tantas batallas, tantas vidas perdidas, y tanto dinero que a duras penas hemos podido recuperar para mantener a flote la economía que aún existe, y lo peor de todo es que solo hemos derrochado el dinero en más armas y en el entrenamiento de los voluntarios, como quisiera haber sido reina antes de que estos problemas me ajetrearan desde el primer momento de mi coronación. Abuela, madre, sus esfuerzos fueron en vano. Lamento mucho que sus nombres estén manchados por las mentiras que las ahogaron en desgracia. No obstante, no he sucumbido al deshonor, puesto que la guerra me ha enseñado la verdadera naturaleza de los semihumanos. Nunca más permitiré que esos demonios pisen ni mis tierras, ni mi reino, nunca más. Su Majestad, traigo noticias urgentes del frente. Ante la inesperada llegada de uno de sus agentes, la monarca mantuvo su expresión totalmente inalterable, mientras solo se limitó a escuchar las novedades del campo de batalla. Según un informe de un equipo de reconocimiento, después de no recibir las noticias de las fuerzas del frente, se dispusieron a investigar la zona. Se pensó desde un inicio que era un problema de las esferas de comunicaciones, pero lo que vieron fue que todas las fuerzas semihumanas de Silveld en el Gran Frente fueron masacradas. Ante la desconcertante respuesta de su espía, la monarca se mantuvo en silencio, mientras su rostro seguía con una expresión neutral y fría, la cual no se vio alterada de ninguna manera por la noticia inaudita. Sin embargo, la naturaleza de la afirmación hacía que en lo más profundo de su interior se revolviera por la sorpresa y la incertidumbre, pero aún así, su mente siempre encontraba una manera de mantenerse frío y concentrado, y en esta ocasión no es la excepción. ¿Y qué hay de nuestras fuerzas? No hay rastros de ellos, mi reina. Al parecer, se especula que lo que sea que aniquiló a las fuerzas enemigas, también fue responsable de hacer desaparecer de la faz de la tierra nuestras fuerzas, pero por alguna razón, este fenómeno afectó única y exclusivamente dentro del epicentro de la guerra, dentro de un radio de 20.000 kilómetros cuadrados. ¿En las tierras del infierno? Así es, mi señora. Qué curioso, y justo en un momento crucial en esta guerra, no puede ser una coincidencia. Esto es realmente inesperado. No obstante, puede ser la señal que habíamos estado esperando, la oportunidad para equilibrar la balanza a nuestro favor. No podemos perder tiempo. Dime, ¿aún tenemos a las reservas? En efecto, el repentino desenlace de la batalla ha llevado a la masiva movilización de las fuerzas aliadas, y se especula que también más efectivos de Silveld comenzaron a movilizarse. Ese es todo mi informe, mi señora. Después de concluir, la monarca hizo un ademán con su mano, haciendo que la espía se retirara fugazmente, dejando a la monarca sola mientras ésta procesaba la información con cautela. Es tiempo de intervenir ahora mismo, y sé que estarás allí, monstruo despreciable, porque yo, Merlina Milromark, juro por el apellido de los Melromark que morirás por mi mano. Aquí unidad 5, si alguien puede oírme, responda. Aquí unidad 5, responda, maldita sea. Camarada comandante, no veo nada ni a nadie, solo puedo observar que nos encontramos por un lugar que pareciera que fue azotado por un tornado. No pareciera que esto fuera hecho por un desastre natural, parece más el resultado de una batalla sin cuartel, pero lo dudo, no hay cuerpos, y no hay señales de armamento abandonado o destruido.
pero más importante, no hay rastro de nada, ni siquiera de la ciudad, es como si de la nada nos encontráramos mágicamente en otro sitio. No lo entiendo, hace un momento estábamos enfrente de los fascistas, pero no solo no hay alemanes, tampoco hay nada, ¿cómo es eso posible? Esperen un maldito momento, repasemos cómo sucedieron las cosas. Primero estábamos contrarrestando una ofensiva desde el flanco sudoeste, para luego dirigirnos al noroeste, donde estaba una fuerza considerable de enemigos, pero luego esa cortina de humo nos envolvió, pero de alguna manera al salir del humo, de manera inexplicable una criatura mitológica nos atacó como si esto se tratase de un cuento de hadas de mal gusto. Quizás dentro del tiempo en el que estábamos dentro de la cortina de humo, haya ocurrido algo en el cual no nos hayamos percatado. ¿Qué sugiere soldado Petrov? No puedo asegurar nada, camarada comandante, ni siquiera sé dónde estoy parado, quizás sea algo ridículo, pero viendo que los alemanes trajeron nuevas armas al campo de batalla, tal vez estemos siendo afectados por alguna tecnología que no conocemos. Aunque eso fuera cierto, es difícil de creer, es decir, ¿esto fue provocado por algo o alguien, o simplemente fue algo al azar? Sé tanto como tú, Yuri, pero más importante, ¿qué deberíamos hacer ahora, señor? Ante mi pregunta, mi superior se mantuvo callado mientras procesaba la situación, podía notar que este se encontraba tenso e indeciso, y después de unos segundos que parecieron eternos, su cara poco a poco mostraba signos de seguridad, dando a entender que ya había tomado una decisión. Recluta Ivana, ¿cuánto combustible tenemos? Creo que tenemos alrededor de 3 días de gasolina, y de 6 a 5 si no lo agotamos de manera compulsiva y continua. Si no hay alemanes, y no tenemos idea de dónde estamos, debemos explorar y reconocer el lugar, y si ya no estamos en Poniri, debemos saber dónde diablos estamos. Yuri y Petrov, ustedes hagan el reconocimiento de la zona, necesitamos saber en dónde podríamos estar. Claro, señor. Recluta Ivana, haz un recuento de nuestras municiones, comida, gasolina, todo. A la orden, señor. Después de algunas horas de recorrer el área, la tarde estaba llegando a su ocaso para dar lugar a la noche, mientras nosotros estábamos sentados y el general escuchaba nuestro informe, y este sacaría un cuaderno en el cual había un dibujo de un mapa de manera poco profesional, pero que se le podía entender lo suficiente. Se supone que estamos aquí, y estamos en medio de un terreno lleno de colinas, además de lo que queda de un bosque calcinado, y la presencia de caminos que nos rodea, esto ya demuestra que no estamos en Poniri, se supone que en Kursk y sus alrededores es un terreno llano, pero hasta donde ustedes han descrito, la alteración dentro de nuestra ubicación es natural, por ende, eso significa que ya no solo no estamos en Poniri, sino que también estamos muy lejos de Kursk. Con un demonio, a estas alturas no sé qué diablos pensar, ni siquiera sé qué más decir. Creo que hay algo más que simplemente no podemos ver, es decir, ¿no han tenido la sensación de que este lugar tiene algo extraño? ¿A qué viene esa pregunta, Yuri? No lo sé, es decir, todo me recuerda a la historia de un libro en donde una embarcación junto a su tripulación son llevados a un mundo distinto, donde los océanos son las tierras de la gente de aquel inhóspito lugar. Creo que si aplicamos esa lógica a nuestra situación... Yuri, no seas ridículo, eso ni siquiera tiene sentido alguno. Ya basta, sea lo que sea, aún tenemos un deber que cumplir, fantasía o no, hay una cosa clara, debemos reunirnos con nuestros camaradas contra esos malditos fascistas, porque esa es nuestra misión, luchar por nuestra madre patria, y no voy a dejar que lo que sea que nos esté ocurriendo me lo impida. Tiene razón, camarada comandante, sin embargo, volvemos al inicio, ¿a dónde deberíamos ir? Tal vez yo los pueda ayudar. ¿Eso es acaso un gato? ¿Qué habla?